fue un experimento que el señor Castro aplicó con el pueblo. Bienvenidos amigos, como ya les dije en el día de ayer, hoy a las 6, 7 y un poquito más, o sea, más de una hora, estaríamos en el Teatro Tower en Miami presentando el documental Desplazados y Pueblos Cautivos, pero como no puedo estar con ustedes de manera directa, no voy a tener la posibilidad de reportar ese encuentro de manera directa, preferí entonces dejarles a los que se conecten en este canal una breve presentación de qué son los desplazados del Escambray, por qué ocurrió y cómo este capítulo fatídico de la historia de Cuba se convierte en uno de los primeros experimentos de este gran laboratorio siniestro que, tiene en estos últimos tiempos nuevas situaciones. Pero para comenzar de una manera ordenada, yo les pedí a ustedes en el día de ayer, cuando les hablaba y les anunciaba esta presentación de hoy, que estuvieran atentos, y les dije que posteriormente iba a hablar de experimentos, laboratorios, Cuba y todo el experimento diabólico que de hace 6 décadas o más ya se viene aplicando en la isla. Así que hoy les dejo de manera directa. Ustedes son inteligentes, ustedes son seres pensantes que pueden llegar a una serie de conceptos, y lógicamente esto pues se convierte en una especie de primera parte de algo mucho más fuerte que viene después. Así que pasemos de manera rápida por este cimiento de toda la crueldad que fueron los pueblos cautivos, y que convirtieron por una orden de Fidel Castro, que asimismo escuchaba y aplicaba los métodos comunistas. Bueno, pues fue, por decir de muchos incluso, y por afirmarlo otros, y yo creo que ustedes también lo estarán afirmando en la medida que vayan conociendo, fue un experimento que el señor Castro aplicó con el pueblo. Aunque tengo en este escenario que tienen ahí en pantalla algunas de las publicaciones que también ustedes pueden ir a leer en lafronteratransparente.com. No tengo precisamente esta, que también es una de las portadas que debemos tener cuenta en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque precisamente sobre ese tema es el documental que se está presentando. Pero como ya, pues sabemos que muchos de ustedes no van a poder estar allí, pero sí van a poder ir a Amazon, donde está el libro, o van a poder ir a YouTube y poner Desplazados y Pueblos Cautivos en Cuba, y igualmente podrán ver el documental que se va a exponer allí. De cierta forma, lo único que no van a poder ver de inmediato es en vivo el testimonio de otros cubanos que no forman parte del libro ni del documental, pero que también fueron cautivos y que también fueron desplazados por la fuerza, ellos o sus padres y abuelos, o nacieron allí en aquellos pueblos cautivos. Los pueblos cautivos, como explica precisamente en este libro, fueron localidades en las que ubicaron a cientos de campesinos
que previamente el régimen había sacado por la fuerza de la región central de Cuba. La región central de Cuba, antiguamente llamada Las Villas, y trasladadas hacia Pinar del Río. Déjenme decirles que también, bueno, pues en las proximidades de Las Villas, por las zonas de Matanzas, otra de las provincias también, bueno, pues fueron apresados y forzados a irse a Pinar del Río y a otras regiones de Cuba estos campesinos que, bueno, pues campesinos y colaboradores y todos los que estuvieron vinculados al proceso de la lucha contra el totalitarismo y contra el comunismo en esa zona del Escambray. El destino de esas familias no fue elegido por ellas, insisto una vez más, obligados por la fuerza y bajo decisión totalitaria. Fue un decreto oficial del gobierno el que determinó que a esos hombres que en distintas etapas, a partir del mismo año 1959, después 60, 61, 62, y luego en el año 1971, bueno, pues a esos hombres que inicialmente fueron llevados hacia allá y a sus familias los obligaron a construir sus casas en zonas, bueno, pues en zonas que no tenían ningún asentamiento. De ahí que lo que allí se construyó fue sobre la base de un terreno donde no había otra cosa que tierra, que, bueno, pues malezas y demás. Ellos tuvieron que limpiar ese terreno, tuvieron que fabricar allí las casas, que en Cuba muy graciosamente los campesinos les decían polleros porque eran esos edificios modelo, un modelo infame por el calor y por todas las características que tienen y que en Cuba son nefastas por el calor y el grado de hacinamiento en el que de pronto se vieron obligados a estar estos campesinos. Bueno, ellos fueron hacia allí. Primero fueron hombres apresados, vivieron en barracones y entonces tuvieron que construir estos sitios, estos pueblos, entre comillas, y luego, bueno, pues fueron sus familias, esposas, madres, hijos, incluso muchas de esas mujeres, algunas embarazadas, algunas cargando bebé. Y esto duró hasta el año 1971, que fue la última cruzada contra los campesinos del Escambray, que, bueno, pues se llevó hasta allá. Por leer, por seguir un hilo un poco preciso de uno de los capítulos de este libro que les acabo de mostrar, estas familias campesinas tuvieron que construir en zonas como que actualmente se conocen como Briones Montoto, Ramón López Peña, en la zona de Pinar del Río, y la primera de todas fue en la zona más al occidente que se llama Sandino, que hoy se conoce como Ciudad Sandino. También en una zona de la antigua provincia de Camagüey, que ahora es Ciego de Ávila, se crearon otras comunidades que quedaron cerca de Morón, de Pina, de Las Clavellinas y de Manimuatuabo, que, bueno, pues se convirtieron en los asentamientos creados por el régimen para que allí vivieran los campesinos. Bueno, también se hicieron pequeños asentamientos, más pequeños, menos conocidos en otra zona de Cuba que pertenecía a la provincia de Oriente. Pero ¿por qué siempre cuando se habla de pueblos cautivos se menciona Pinar del Río? Bueno, porque la inmensa mayoría de todas las familias campesinas que fueron desplazadas y obligadas a vivir allí, en esos lugares,
ocurrieron desde la zona del Escambray, del centro de la isla, hacia la zona occidental. De ahí entonces que, como en el año 1971, hubo el desplazamiento final de los últimos prisioneros cautivos que se llevaron para Pinar del Río, por eso también esa es la fecha más conocida. O sea, diciembre 1971, más de 2.000 hombres fueron llevados, citados el día antes para que estuvieran el 15 de diciembre en el campo de deportes que está en las afueras de Santa Clara. Y ahí en esa zona, que hoy es un campo de deportes, pero que antiguamente era una zona despoblada muy cercana al ferrocarril central, los citaron ahí en una escuela que había ahí. Y entonces toda esa parte del final de la escuela, bueno, pues lindaba con, la atravesaba el ferrocarril. A todos esos hombres los citaron el día antes en distintos municipios de la región central que debían estar allí. Ellos me comentaban, muchos de los que yo entrevisté, que estaban conscientes de que para nada bueno era, porque la mayoría de ellos había estado preso, habían cumplido 10 años, 8 años, habían acabado de salir con cierta libertad condicional y bueno, pues habían sido juzgados sin garantías, en juicios que se convirtieron en una farsa, donde les decían, te acuso y te sanciono por convicción, porque yo como que tengo el poder y el mando, tengo la convicción de que tú colaboraste, de que tú estuviste contra los poderes del totalitarismo y por eso te sanciono. Bueno, también fusilaron, pero estamos hablando de los que sobrevivieron. Todos esos hombres que conformaban una larga lista, por eso es que yo siempre digo, recuerden que las listas sobre el tema cubano para mí, bueno, pues nada más que se habla de listas y yo recuerdo esa idea de la lista del Escambray porque fue donde más de 2.000 hombres fueron mencionados en una lista, uno por uno fueron mencionados y fueron de ahí, de ese campo de deporte, trasladados. Con esa infame acción, mirado ya a lo largo de la historia y teniendo en cuenta que se sabía desde el primer momento que Fidel Castro estaba actuando a imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera, como en la Ilíada, a imagen y semejanza, estaba actuando muy marcado por la escuela de los viejos comunistas de la antiguamente llamada Unión Soviética, en la que hubo personajes que jugaron un papel fundamental en todo este tema de la experimentación con los cubanos, los experimentos que hoy llamarían ingeniería social. Bueno, son tipos de acciones contra la población que en aquella etapa, a partir de 1959, 60, 61, década del 60 y ya, digamos, los primeros años del 70, que fue cuando terminaron de llevarse a los últimos hombres y mujeres del Escambray, este experimento él lo hace inspirado por diabólicos señores, seres siniestros, pero hay uno que no puede escapar. Es un hombre ruso español, o digamos que español soviético, o digamos que una mezcla fea y cruel de toda la parte funesta de esos países, heredada de seres execrables de esas zonas. Señor, que entre sus apellidos y tantos nombres, yo les voy a pedir que marquen el término ciudad.
Angelito, que también tuvo otros nombres, porque en estos días el término Angelito, el segundo apellido Riosola Ciudad, vuelve a estar por ahí, por las redes sociales, utilizado por unos y otros, pero no es de él de quien vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué influido directamente Fidel y Raúl Castro por la escuela de la experimentación rusa, antigua URSS, fundamentalmente en la zona de Ucrania, donde los campesinos fueron sumamente afectados, sobre ellos se abusó muchísimo, muchos murieron de hambre, otros, bueno, pues en las circunstancias tan fuertes los aniquiló el señor Stalin, el personaje diabólico. Bueno, pues con esta situación que ya termina en 1971 con el traslado final de los últimos campesinos, ya diríamos que de las últimas familias, en otro tren, en el medio de transporte que más se usó para llevarse cientos y cientos de familias fue de nuevo el tren. Bueno, pues con esa acción sigue transitando el experimento, esta manera de experimentar y de usar a los cubanos como fuente de todo lo que Fidel Castro y y los seres oscuros que están detrás de él han aplicado contra la nación cubana. Hay otros tan horribles como estos, pero hoy vamos a hablar de este y vamos a decirles, sin lugar a dudas, que este es uno de los primeros experimentos, es una de las primeras acciones que conformaron todo ese rosario de experimentaciones que ha caído sobre nuestro sufrido pueblo. Así que amigos, por hoy comparte, da like y como siempre, hazle saber a tus seguidores que, bueno, pues por aquí vamos a ir dando en la medida de lo posible más información que en este momento precisamente es necesario, bueno, pues comentar, recorrer, porque todo está apuntando a que vienen momentos horribles, pero nuestro país parece que una vez más va a estar, si no en el final, va a estar casi al final de esta época que termina y que abre paso a otro mundo con toda seguridad mejor.